Seguimos con esta intención de conocer qué ocurre en cada municipio en el área de educación y esta vez nos toca el turno de Vicente López y estamos con el secretario de Educación, el doctor Jorge Ludovico Grillo. En principio, gracias por venir. Un placer, muchas gracias a ustedes por la invitación. Contanos un poquitito qué pasa en Vicente López, ¿no? Vicente López es un municipio muy rico desde el punto de vista de la educación, salvo la educación universitaria que recién ahora está creciendo. Hay más de 300 instituciones educativas distintas en Vicente López, de todos los gustos y sabores, desde jardines maternales hasta secundarios y terciarios, privados, públicos, provinciales, municipales, las distintas religiones, las distintas colectividades, los distintos niveles socioeconómicos, desde el colegio muy humilde que trabaja con población en situación de extrema necesidad, hasta los colegios más caros de la Argentina, con planes internacionales, poblaciones de extranjeros. La verdad que es un municipio muy, pero muy rico en ese sentido. El intendente Jorge Macri le dice muchas veces a los agentes inmobiliarios que no utilizan esa característica como instrumento para difundir, venta, ¿no? Para difundir, porque la verdad que la educación de los hijos es uno de los puntos principales que uno toma en cuenta al decidir dónde se va a vivir. Sobre todo tan cerca de Buenos Aires, ¿no? Es decir, de la capital. Sí, estamos cerca de la capital, somos el primer distrito, ¿no? Saliendo hacia el norte, pero bueno, justo quizá por eso inicialmente se dio una parte de este desarrollo, ¿no? Algunos colegios se fueron, se quisieron ir a unos 20, 30 años de la capital buscando espacio, buscando verde, sin irse tan lejos. Y eso, bueno, fue alimentando el crecimiento ahí de la educación de Vicente López. ¿Qué es decir? Porque estábamos hablando fuera de cámara y estábamos hablando un poco del nivel poblacional. O sea, es un distrito, es decir, geográficamente chico, pero de gran cantidad de gente, ¿no? Sí, la densidad poblacional es alta. Igual logra mantener este espíritu de barrio, ¿no? Logra una mezcla interesante. Pero sí, justamente, digamos, entre la población propia y algunos que vienen de capital, otros que vienen de San Isidro, de San Martín, de los municipios linderos, logra una oferta educativa interesante. Y eso es importante. Y la verdad que como municipio lo que decidimos es salir de este rol de negación que tradicionalmente tienen los municipios hacia la educación, digamos, como un rol que ejerce solamente la provincia. El municipio, estando cerca, puede no asumir la responsabilidad principal, pero sí colaborar en muchas cosas. Y hoy la verdad que la educación está sometida a un esfuerzo importante. Los docentes en su mayoría son, digamos, es una verdad de perogrullo, son de distinta generación que los alumnos, ¿no es cierto? Pero el cambio que ha habido en estas generaciones es muy fuerte. Y la verdad que a los docentes les cambió el mundo y le cambiaron el libreto a mitad de la obra. Y hace falta una ayuda en capacitación, en apoyar programas, en apoyar planes, que es lo que estamos intentando hacer desde el municipio. O sea, que es importante, esto que acabas de decir es realmente muy importante. No es solamente hay que educar a los chicos o a la gente que va a la escuela secundaria, sino también a los que los tienen que educar, ¿no? O sea, es como reformular un poco la enseñanza adecuándolo a los tiempos modernos. Sí, yo no sé si es reeducar la palabra para con los docentes, pero seguramente tienen que buscar un rol distinto. En general nosotros estamos acostumbrados a un modelo donde una de las responsabilidades del docente era alcanzar el material de estudio. Y hoy el material de estudio está al alcance de los chicos. Lo que el docente tiene que hacer es ayudarle a elegir cuál, a elegir cómo, motivar, impulsar. Y es un cambio, porque estamos todavía acostumbrados, desde digamos, los adultos, a este modelo de que el docente es el que venía y decía, bueno, vamos a estudiar con tal manual, con tal libro, con tal cosa. Y bueno, hoy el rol es otro. Incluso puede ser que los mismos docentes en ciertos temas, los chicos aprendan más que él. Y esto genera mucha inseguridad, porque estamos acostumbrados, en nuestro paradigma clásico, el docente es el que más sabe en el aula. Desde el jardín de infantes hasta la universidad. El docente es el que en el aula, es del tema que vamos a hablar, el que más sabe. Cuando planteamos escenarios donde quizá el docente no sabe más de la materia, o bueno, es imposible, hoy un chico puede agarrar y leer en una semana 5 o 6 libros de la Segunda Guerra Mundial, el profesor de historia puede ser quizá especialista en antiguo Imperio Romano.
pero sí sigue siendo especialista en docencia, en motivar, en cuestionar, en relacionar, en ver cómo esto se atrae a la vida de hoy. Y bueno, cuesta cambiar ese rol. Hay una cosa que me preocupa, o por lo menos que me gustaría saber cómo se manejan, es decir, con respecto a la esencia misma de la enseñanza, los planes de estudio, ¿siguen un lineamiento propio o el lineamiento provincial? No, el lineamiento es provincial. La realidad es que el lineamiento es provincial. Por ley, el lineamiento es el provincial. Ahora después, pero los docentes desde antiguamente tienen un viejo dicho, dicen, cuando cierro la puerta del aula, el rey soy yo o el jefe soy yo. Y esto de alguna manera sigue pasando, ¿por qué? Porque la burocracia cae en muchas buenas intenciones. Y la verdad que los programas muchas veces son una lista de buenas intenciones. Y cuando vos agarrás, lees, decís, esto no lo puedo trabajar en un año. Entonces el docente termina, o la institución, o el colegio, termina eligiendo en función de qué temas trabaja de ese programa. Entonces, yo te puedo agarrar, no sé, literatura, y yo te puedo dar para leer un cuentito de Borges, y después trabajamos García Márquez todo el año. Yo cumplí con el programa. O puedo trabajar todo el año Borges. Y la verdad que vas a haber aprendido cosas distintas. Y eso va haciendo perfiles institucionales. En escuelas donde están funcionando. Hoy tenemos muchas escuelas con una severa crisis. Y la verdad es que a veces nos negamos a las pruebas internacionales, a las estadísticas, pero uno habla con algunos directores de escuela, de secundario, que te dicen, mis alumnos de cuarto o quinto año no saben leer y escribir. Entonces digo, a veces por eso digo, a veces la burocracia, el hablar desde las oficinas, hablamos de una educación muy linda, pero hay ciertas áreas, ciertos bolsones de la educación que están con mucha crisis. Yo la pregunta la hice fundamentalmente en atención a la formación que uno pudo haber tenido, y han pasado unos años, a lo largo de toda la vida, y los programas son completamente distintos, absolutamente distintos. Había imposiciones de lecturas que surgían del mismo programa, abarcando absolutamente autores de distintas posiciones políticas o ideológicas, sin problemas de ninguna naturaleza. Lo que importaba era lo que escribían, y era una formación integral, una formación universal. Me da la impresión de que eso se cambió, que con el transcurso del tiempo, con la politización de las sociedades, todo eso se ha cambiado. ¿Es así o no? Mira, yo creo que sí, que hay como una mayor intención de que, digamos, se ha ido como seleccionando ciertas lecturas y dándole cierta orientación a los planes de estudio. Pero de cualquier manera, a veces eso no deja de ser una intención. A ver, estamos hablando de lecturas, de libros. Tenés que poder leer e interpretar el libro. Entonces, en ciertos ámbitos estamos complicados en eso. Por ahí se transmiten ciertos valores que a veces estaría bueno que discutamos como sociedad. Hoy hay algún valor como el del esfuerzo que está muy en retirada del ambiente educativo. ¿La gente lee? ¿Los chicos leen? ¿No leen? Porque me da la impresión de que se cambió también ese hábito, ¿no? O sea, el de la lectura. Los chicos leen menos, mucho menos, pero también reciben información por otros canales. Es decir, cuando hace 20 años hablábamos de alguien que no leía, estábamos hablando de alguien que por ahí no estaba recibiendo información al no leer. Hoy un chico que lee menos libros y que por ahí a nuestra generación nos llama la atención, pero por ahí entra a un YouTube y ve audiovisuales del tema que le interesa. ¿Sí? Yo cuento una anécdota, digamos, los chicos hoy, cuando se instalan un jueguito nuevo en la computadora, van a YouTube y buscan la instrucción y encuentran un tutorial, un video que les enseña cómo jugar. Nosotros íbamos a buscar un manual que nos explicaba y leíamos. Entonces, ahí hay un cambio del lenguaje. Ahora, me parece que lo que hemos perdido en muchos ambientes es el amor por la corrección, por la profundidad, por desmenuzar el conocimiento. Muchas veces nos conformamos con un conocimiento superficial, con la justificación de Twitter, 140 caracteres, o qué sé yo, nos conformamos con un conocimiento superficial. Y esto no pasa en el mundo. En el mundo, cuando uno empieza a navegar, empieza a ver en internet los videos, los tutoriales, todo eso,
es una excusa para ir más a fondo, para conocer mejor, para entender más, para llegar bien a la raíz de cómo funcionan las cosas, sea en el ámbito que sea la biología, sea la ciencia social, sea la física. Digo, se busca llegar y usar todo esto como elementos para entender más. Y nosotros tenemos una educación donde cada vez va por menos. Es tan interesante esto que motiva un poco la inquietud de indagar un poco más en aquello que significa ayudar a razonar. Esto es lo que no se hace. O sea, la simple lectura de por sí no incorpora buenos conocimientos, incorpora un conocimiento, el que lo hace, el que se interesa por algo, pero se interesan en particular por determinadas cosas y quedan de lado algunas otras que forman parte de la formación general. Bueno, pero ese es el arte del docente. Digo, correcto. Todos naturalmente nos vamos a interesar por algo más que por otra cosa. El docente tiene que aprovechar esa motivación para llevarnos a ver todo, ¿sí? Yo estoy seguro que muchos chicos aprenderían mucho mejor, o aprenden incluso, a sacar mucho mejor promedios cuando su equipo está a punto de descender que cuando la maestra le da un problema de promedios en el aula. Porque el promedio que le plantea en el aula es algo que no lo ve como sincero. Digo, nosotros, digamos, todavía agarrás libros de matemática y la regla de 3 simple es con los kilos de tomates en la verdulería, y hoy la balanza ya saca el precio sola. El chico no lo ve como una realidad. Entonces ahí está el arte del docente, que a partir de lo que a vos te gusta, te lleva a ver todo el resto del conocimiento. Yo creo que, digamos, hay una habilidad entre desarrollar el razonamiento y en ese proceso de desarrollar el razonamiento ir mostrar el legado cultural, porque de alguna manera eso es lo que nosotros tenemos que recibimos, el legado cultural, nuestra sociedad social cultural como parte, y algo que después nos gusta, que es en lo cual vamos a abundar y lo cual nos va a dar de comer oportunamente. Lo que ocurre es que se ha politizado tanto, incluso la educación, que en algunos casos, si se ve a diario en los grandes centros ciudadanos, que tienen muchos menos días de clase por distintas cuestiones sindicales o de peticiones especiales. Hoy no hay clase, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires porque hay jornada pedagógica, mañana y pasado hay paro. Sí y no, digo, a ver. Es verdad que muchas veces hay menos días de clase con algunas excusas que vienen de la política partidaria o de la política pensado como la política grande. general. También es verdad que muchas veces hay clases que se aprovechan menos. Entonces, yo creo que ahí, por esto el rol del docente que hablábamos, nosotros en Vicente López tenemos 35 escuelas a cargo nuestro, entre jardines de infantes, primario y secundario. Y ahí hacemos mucho esfuerzo, la verdad que están muy bien vistos por la sociedad por el nivel de enseñanza que tienen. Y ahí hacemos un esfuerzo permanente para que se aproveche el tiempo, para que los chicos tengan actividades que le den enseñanzas. Hoy en algunos ámbitos hay mucha chatura. Digo, cuando uno escucha en una escuela sonar el timbre del recreo, que se acaba el recreo, y sigue habiendo ruido en el patio de chicos jugando, hay docentes que no tienen esta vocación, este fuego sagrado, se les ha apagado de ir a enseñar. Está bien que el recreo existe, pero antes el docente tenía una pasión por entrar de nuevo al aula, enseñar y demás. Entonces, hay muchos aspectos. Mucho de ese fuego sagrado ha sido apagado por el cansancio del sistema, ¿no es cierto? Exacto. Pero hay de los dos lados. Mi estimado y nunca bien ponderado Grillo, gracias por venir, ha sido un gusto. Un gusto. Por lo menos nos hemos enterado un poquitito más de lo que ocurre en Vicente López. Muy bien, muchísimas gracias. No hay por qué.